Buenos días. Sean ustedes muy bienvenidos a su casa, el Tribunal Supremo de Elecciones. En esta mañana me corresponde dar las palabras de bienvenida, dado que el señor Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, no podrá acompañarnos. Para dar un inicio a la actividad, me voy a referir a la agenda que tenemos el día de hoy. En primera instancia, tenemos una charla sobre la acreditación de fiscales a cargo del señor Wilson Espinosa Coronado, encargado del programa de fiscalización y acreditación de fiscales, y la acompaña la señora Gretel Monge, también del Departamento de Programas Electorales. Esta charla estará programada hasta las 9:45, tiempo en el que abriremos un espacio para atender las preguntas que ustedes tengan. Mi recomendación es que en el transcurso de la charla ustedes vayan anotando en el blog cuáles son esas preguntas y que en la medida de lo posible sean preguntas breves y concretas para que más personas tengan oportunidad de levantar la mano y preguntar. También les pediremos que estas preguntas sean correspondientes a la temática de la exposición. Posteriormente a este periodo de preguntas, que es de 15 minutos, iremos a un receso para que ustedes puedan utilizar este tiempo para tomarse un cafecito o, en fin, lo que ustedes tengan a bien. Luego, a las 10:25, seguiremos con la segunda parte de la actividad con el tema Reglas Generales del Financiamiento de los Partidos Políticos, que estará a cargo de 3 funcionarios del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. El jefe, que es don Ronald Chacón Badilla, y 2 funcionarias del departamento, Giselle Valverde Calderón y Ana Cristina Piedra Ugarte. Posteriormente, a las 11:25, abriremos un espacio de preguntas para este tema. Las mismas recomendaciones que les di anteriormente, espero que las tengan presente, y cerraremos a las 11:55 con la entrega de los certificados y también con la entrega que ustedes hagan del instrumento de evaluación que se les entregó en cada una de las carpetas. Este instrumento es muy necesario que lo llenen, ya que para nosotros es fundamental las sugerencias que ustedes tengan para darnos sobre estas actividades. Con respecto a los certificados, voy a adelantarme un poquitito y les reitero que las personas que se inscribieron hoy, ¿verdad?, deberán esperar a que el certificado se les elabore. Nosotros estaremos elaborándolos en los próximos días y les escribiremos para indicarles cuándo pueden pasar a las oficinas del IFET por ellos, ¿verdad? Los que sí tenemos listos y que se van a entregar en las mesas de aquí afuera son a las personas que se inscribieron dentro de los plazos que establecimos para ese cometido. ¿Está bien? Entonces esa es la dinámica. También es importante recordarles que los baños están en el 4º piso, los de mujeres al lado izquierdo y los de hombres al lado derecho, al menos así es la dinámica. Y también les recuerdo que las salidas de emergencia están del pasillo a la izquierda y tenemos a 2 compañeros que nos están ayudando en caso de emergencia a guiarles a ustedes. Esa salida da hacia lo que es la parte exterior del edificio y tendríamos que dirigirnos hacia el Parque Nacional. Esperemos que eso no suceda, pero es un requerimiento indicarlo. Vamos a ver qué se me escapa. Bueno, en cada uno de las carpetas están los materiales para que ustedes puedan tomar nota y también se les ha entregado un material didáctico del programa. Voy a aprovechar antes de iniciar para informarles que el área de formación en democracia del IFET está recabando una serie de datos que
es necesario que los partidos políticos suministren. Esto es para Votante Informado, que es un programa que tiene el objetivo de informar a la ciudadanía para que ésta pueda emitir un voto informado para las siguientes elecciones municipales 2020. En específico, se está pidiendo una serie de información sobre los candidatos y candidatas que van a las alcaldías. Entonces, en cuanto los partidos reciban un oficio pidiéndoles esta información, les pedimos que por favor nos colaboren, ya que en la medida que los partidos nos envíen esta información, pues así va a estar informada la ciudadanía. Ya Mariela, en el oficio que les envíe, va a darles los detalles, pero sí queríamos anunciarles que el IFED va a realizar este programa de votante informado que va a estar en la web del TSE y que ese es el objetivo, que las personas puedan ejercer un voto informado sabiendo de cuáles son los objetivos, los proyectos y quiénes son los y las candidatas que tenemos a las respectivas alcaldías de los 82 cantones. Sin más, le doy la palabra a Wilson para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Wilson. Muchísimas gracias, Mariana. Buenos días. Como dijo mi compañera Mariana, nuevamente reiterar el agradecimiento por su participación y su interés en participar en esta charla que es acreditación de fiscales, el cual es un agente sumamente importante durante el transcurso y el proceso electoral. Mi nombre es Wilson Espinosa, estoy para servirles, soy el encargado del programa Acreditación de Fiscales. Mi compañera Gretel Monge fue la que elaboró el proceso electoral anterior como la encargada del proceso electoral anterior en fiscales. Actualmente ella se encuentra encargada de lo que es el empaque de material electoral a cargo del Departamento de Programas Electorales. Ambos trabajamos en este departamento en diferentes labores. Iniciamos con el concepto general de qué es un fiscal. Fiscales son todas aquellas personas que un partido político o coalición con candidaturas inscritas es acreditado ante el Tribunal Supremo de Elecciones y realiza una labor importante que es la fiscalización del proceso electoral. ¿Qué regula lo que es la acreditación del proceso electoral y de la acreditación de fiscales? El Código Electoral, los artículos del 210 al 217 y lo que es el reglamento de fiscalización de los procesos selectivos y consultivos. Ambos los pueden encontrar en lo que es la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Existen 5 tipos de fiscales, los cuales están en los artículos 212, 213 y 214 del Código Electoral. Los fiscales ante el Tribunal Supremo de Elecciones, los cuales se encargan de fiscalizar las funciones de los organismos electorales aquí dentro de las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones. Lo que son los fiscales ante el escrutinio, que esto lo que hacen es fiscalizar la parte final de lo que es el proceso electoral. Los fiscales cantonales, los cuales se encargan de fiscalizar todas las labores que realiza la Junta Cantonal. Y finalmente lo que son los fiscales de juntas receptoras de votos y fiscales generales que se encargan de fiscalizar lo que es el proceso electoral el día de las elecciones, el día de los comicios. Aquí es importante, más adelante lo voy a detallar un poco más, pero los fiscales de juntas receptoras de votos y los fiscales generales son los que trabajan directamente el día de las elecciones y son los que le dan transparencia al proceso electoral ese propio día. Existen 3 requisitos para que una persona pueda ser acreditada como fiscal: ser costarricense, ser mayor de edad y estar empadronado. Estos son algunos de los impedimentos por los cuales una persona propuesta por un partido político no puede ser acreditado como fiscal: ser extranjero, estar dentro de los
No la veo, sí, por favor. Perdón. Personas que hayan sido nombradas previamente como otro agente electoral. Las personas que han sido nombradas como otro agente electoral son como delegados, auxiliares electorales, encargados de centros de votación. Si un partido político ya acreditó a una persona como uno de esos agentes electorales, no puede ser acreditado como fiscal posterior a esta acreditación. Posteriormente, las personas que se encuentran acreditadas por otro partido político. Aquí es sumamente importante el orden que tengan los partidos políticos posterior a la convocatoria de las elecciones y cuando hayan inscrito las candidaturas que deben presentar sus candidatos a la mayor brevedad posible para que otro partido político no interfiera con los candidatos o con las personas que ha propuesto como fiscales. Las personas quienes hayan sido suspendidas del ejercicio de sus funciones y las personas que se encuentren bajo la prohibición que cubre las funciones públicas. Esto se refiere al artículo 146 del Código Electoral. Ahí viene claramente detallado cuáles son las prohibiciones y cuáles son las personas de las cuales las cubre este reglamento, esta ley. Y las personas que se encuentren desempeñando simultáneamente diferentes tipos de fiscales. Por ejemplo, si una persona ya fue acreditada como fiscal cantonal para fiscalizar y supervisar la labor de la Junta Cantonal, no puede desempeñar simultáneamente la labor de fiscal de Junta Receptora de Voto o la labor de fiscal general. Los derechos de los fiscales. Tienen varios derechos, estos son los principales, los demás están reglamentados en lo que es el Código Electoral y el Reglamento de Fiscalización de Procesos Electorales. Debe solicitar un informe parcial de votos, esto es un derecho que tienen los fiscales. Libre comunicación con toda la Junta Receptora de Votos y el organismo electoral, observar el desarrollo de los comicios electorales y denunciar ante el Tribunal Supremo de Elecciones cualquier anomalía que pueda observar durante el proceso electoral, previo o después del proceso electoral, por los medios que establezca el Tribunal Supremo de Elecciones. Las obligaciones de los fiscales. No interferir en el desarrollo de lo que es el proceso electoral. No intervenir en la toma de decisiones de la Junta Receptora de Votos. E identificarse. Siempre debe portar lo que es la identificación, el carnet que se le brinda en forma visible, además de portar su cédula de identidad para constatar de que la identificación, el carnet, es de la persona a quien se le entregó o dice ser. Acatar las disposiciones que tenga el TSE o los delegados o las juntas receptoras de votos o juntas cantonales y no manipular en ningún momento el material electoral. Continuamos con lo que son los fiscales de escrutinio. Los fiscales de escrutinio tienen derecho a acreditarse cuantas mesas establezca el Tribunal Supremo de Elecciones. Normalmente se establecen 5 mesas para el proceso de escrutinio, entonces pueden acreditar 5 fiscales propietarios y 2 suplentes por cada partido político o coalición. El plazo para acreditar estos fiscales de escrutinio es a partir de la inscripción de la candidatura, a partir de la convocatoria y hasta el último día que se realiza el proceso de escrutinio. Durante el proceso de escrutinio en las mesas, lo que son los fiscales tienen derecho a asistir a la mesa, presentarse en la mesa, tienen un lugar ahí establecido y solicitar tanto las boletas de escrutinio como las copias del proceso de escrutinio. Los deberes que tienen los fiscales durante el proceso de escrutinio. Deben identificarse tanto a la entrada como a la salida del salón de escrutinio. Deben abandonar el salón en caso de que se decrete un receso o al finalizar la sesión cuando así lo indiquen los señores magistrados. Y portar siempre la identificación en un lugar visible y la cédula de identidad. Además, deben acatar las instrucciones de los señores magistrados o del jefe de la mesa
cuando así les indique cualquier razón que deban acatar, y comportarse de manera prudente y respetuosa durante todo el proceso de escrutinio y durante se encuentren tanto en el salón como en las mesas del escrutinio. Ahora vamos a hablarles un poco lo que es el proceso para la acreditación de los fiscales. Para acreditar fiscales, el Tribunal Supremo de Elecciones desde el 2014, 2016, 2018, primera y segunda ronda, ha utilizado lo que son medios digitales, la plataforma electrónica de servicios. Esa plataforma está a disposición de todos los partidos políticos y pueden hacerlo vía web. Para poder ingresar a la plataforma, el partido político o coalición debe llenar un formulario como el que se encuentra aquí en las pantallas, el cual está en la página web. Ahí lo pueden descargar y pueden traerlo tanto físico como enviarlo por medio de correo electrónico. El formulario debe ser llenado por cualquier miembro del comité ejecutivo y traer la firma y el correo donde se le enviará una clave a las personas que van a estar llenando los formularios o las nóminas para la acreditación de los fiscales. La presentación de las nóminas y los carnets. Como lo mencioné anteriormente, las nóminas únicamente deben ser presentadas en formato digital, el cual es el que establece el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, los carnets deben ser aportados por el partido político en forma física. Los carnets que debe aportar el partido son los de fiscal cantonal, fiscal general y fiscal de junta receptora de votos. Y los que son los carnets ante el Tribunal Supremo de Elecciones y los fiscales de escrutinio, esto los aporta lo que es el programa de acreditación de fiscales y el programa de escrutinio. Los carnets que aporta tanto el tribunal como los que aportan ustedes, es sumamente importante mantener lo que es su estructura, tratar de no alterarlos. El proceso electoral anterior hubo mucha falsificación de lo que son los carnets y alteraciones de estos, entonces por eso les rogamos, les solicitamos que una vez que el programa les pega el distintivo y son entregados, traten de cuidarlos, mantenerlos y no alterar lo que es la credibilidad del carnet o el dispositivo de seguridad que se les entrega. Es importante también, ahora que es una elección municipal y hay aproximadamente 93 partidos a escala cantonal, que el Tribunal Supremo de Elecciones cuenta con 32 oficinas regionales, las cuales pone a su disposición en caso de que así lo requieran para entregar lo que es tanto los carnets como las nóminas que contienen estos carnets. Si digamos algún oficina o algún partido político, o coalición así lo requiere, entonces en la página del Tribunal Supremo de Elecciones pueden encontrar lo que son las direcciones, los correos electrónicos y los teléfonos de estas oficinas regionales. Estos son los principales plazos que deben tomar en cuenta para lo que son la acreditación de fiscales. El plazo inicia a partir del 2 de octubre del presente año. A partir de la convocatoria de las elecciones, los partidos políticos o coaliciones pueden acreditar fiscales, siempre y cuando tengan candidaturas inscritas. Esto en cuanto a fiscales de cantonal, fiscal general y fiscal de junta receptora de votos. Los fiscales ante el Tribunal Supremo de Elecciones no es necesario que tengan candidaturas inscritas, porque ellos lo que hacen es fiscalizar las labores que realiza propiamente el Tribunal Supremo de Elecciones. Para realizar las sustituciones de estos fiscales hay tiempo hasta el 6 de enero del próximo año y finaliza el plazo de la sustitución de los fiscales el 18 de enero del próximo año. ¿Vas a decir algo? No. Este artículo 28, aquí se los menciono porque es una modificación que el proceso electoral anterior no se encontraba. A lo que se refiere esta modificación es que las personas ciudadanas debidamente acreditadas ante la administración electoral como fiscal por un partido político o coalición
anteriormente no podían renunciar. Si un partido político o coalición presentaba a una persona y esta persona no se enteraba de que estaba como fiscal, esta persona quedaba acreditada ante el organismo electoral y únicamente era modificado o sacado de las listas del Tribunal Supremo de Elecciones cuando el partido solicitaba la sustitución. Ahora la persona que ha sido acreditada como fiscal puede renunciar a este cargo de fiscal invocando cualquier motivo y presentando una nota con su demisión ante el partido político. ¿Y cómo es sacado esta persona de las bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones? Con una copia de esa nota que presentó ante el partido político. Entonces, hace una nota, la presenta ante el partido, esa nota la trae aquí al Tribunal Supremo de Elecciones y es importante que venga con el sello de recibido del partido político para nosotros poder excluir a esa persona de lo que son nuestras bases de datos y así ya no aparezca como fiscal. Aquí al final vamos a poner un video resumen de toda la explicación que se ha dado de tanto los plazos, normativa, tipos de fiscales, para que lo puedan observar con detenimiento. Hola, soy María José. Hola, yo soy Alejandro. En esta ocasión vamos a hablar sobre el programa de acreditación de fiscales. Como lo dice su nombre, este programa busca acreditar a los fiscales de partidos políticos o coaliciones con candidaturas inscritas para que puedan ejercer sus funciones en las diversas etapas del proceso electoral. Pero, ¿quiénes son los fiscales? Los fiscales son personas propuestas por los partidos políticos o coaliciones con candidaturas inscritas y acreditadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que les representen ante las juntas electorales y así vigilar que el proceso electoral se realice con total transparencia. Existen varios tipos de fiscales: fiscal ante el Tribunal Supremo de Elecciones, fiscal cantonal, fiscal general, fiscal de junta receptora de votos y fiscal de escrutinio. Para ser fiscal, la persona interesada tiene que ser costarricense, mayor de edad y estar dentro del padrón electoral. Tome en cuenta que no podrán ser acreditadas como fiscales las personas que sean extranjeras ni las personas que hayan sido nombradas previamente como auxiliares electorales, encargadas de centros de votación, integrantes de juntas receptoras de votos u observadores nacionales. Tampoco podrán ser fiscales las personas a quienes les hayan suspendido el ejercicio de sus derechos políticos ni quienes se encuentren bajo la prohibición que cubre a los funcionarios públicos. Además, hay que tomar en cuenta que solo se puede ejercer como fiscal del partido que lo acreditó y que no se puede desempeñar los cargos de fiscal general, cantonal y de junta receptora de votos de forma simultánea. Los fiscales ante el Tribunal Supremo de Elecciones pueden fiscalizar los procesos de los organismos electorales. Al cantonal le corresponde vigilar las labores de las juntas cantonales y a los fiscales de escrutinio observar las sesiones de esta última etapa del proceso electoral. Ahora hablaremos de los fiscales generales y fiscales de junta receptora de votos. Ellos pueden observar el desarrollo de la jornada electoral, así como las condiciones en que se debe ejercer el sufragio. Además, pueden presenciar la apertura de los paquetes que contienen material electoral o incluso hacer los reclamos que juzguen pertinentes ante quienes integren las juntas receptoras de votos o ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Durante las elecciones, los fiscales generales y de junta receptora de votos también podrán solicitar a las juntas receptoras de votos hasta 3 informes parciales de votos recibidos, estar presentes al cierre de la jornada y recibir copia de la certificación final del cómputo de votos que emite la junta receptora. También podrá tener libre comunicación con los agentes electorales y obtener colaboración de las autoridades correspondientes con el fin de facilitar el ejercicio de sus funciones. Pero conversemos también sobre las obligaciones de las personas fiscales generales y de juntas receptoras de votos. Por ejemplo, deben identificarse entre los miembros de las juntas receptoras de votos cuando eso lo soliciten, mostrando la correspondiente credencial autenticada mediante el distintivo dispuesto por la dirección y su cédula de identidad, así como también portar visiblemente y en todo momento la credencial. No interferir ni obstaculizar el desarrollo de las votaciones u otras fases del proceso electoral. Además, se deberá respetar la Constitución política, el Código Electoral y las demás leyes, reglamentos, normas, disposiciones e indicaciones emanadas del Tribunal Supremo de Elecciones, sus delegados o las juntas electorales, y no podrán intervenir directa o indirectamente en la toma de decisiones de quienes integran las juntas receptoras de votos. Es importante resaltar que las personas fiscales generales y de junta receptora de votos tienen derecho a observar el desarrollo de la jornada electoral, pero no pueden manipular en ningún momento el material electoral de las juntas, ni deben coincidir en una junta receptora de votos 2 fiscales de un mismo partido político o coalición.
Para más información, comuníquese con el programa de acreditación de fiscales al teléfono y correo electrónico que aparece en pantalla. Bueno, iniciamos con esta segunda y última parte de la capacitación del día de hoy. Como se los adelanté en un inicio, tendremos la participación del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Nos complace que nos acompañan 3 funcionarios, el jefe del Departamento de Financiamiento, don Ronald Chacón Badilla. También la acompaña Giselle Valverde Calderón y Ana Cristina Piedra Ugarte. Ellos van a estar a cargo de esta charla y antes sí quería darles 3 indicaciones. Una, que es que la presentación, las diapositivas que ellos van a utilizar como material didáctico, se las vamos a estar enviando por correo electrónico el lunes. Esto para ser amigables con nuestro ambiente, evitarnos ese montón de papel y para que ustedes puedan disfrutar de la charla y hacer sus anotaciones sin estar pendientes de las diapositivas, ¿verdad? Pueden prestar atención e ir tomando nota de las preguntas que quieran al final realizar. Por otra parte, les recuerdo que tienen en sus carpetas el instrumento de evaluación, que para nosotros es tan importante porque así conocemos cuáles son las opiniones y las sugerencias que ustedes hagan de estas actividades. Y por último, les recuerdo que los certificados de aquellas personas que ya estaban inscritas van a estarse entregando en las mesas que están a la salida y las vamos a ubicar de la siguiente manera. A la derecha va a estar mi compañero entregando los certificados de las personas cuyo nombre inicia de la A a la J, de la A a la J, y las personas cuyo nombre inicie de la K a la Z del lado izquierdo, ¿verdad? Cuando digo nombre me refiero a María, Juan, Pedro, ¿verdad? No al apellido, sino al nombre. Y luego va a haber un compañero en una mesa central que va a estar entregando aquellos certificados que se han estado quedando ahí guardados. Entonces, si alguien tiene un certificado viejito que retirar, es el momento de hacerlo. Sin más, damos inicio, le doy la palabra a don Ronald, no sin antes agradecerle por la presencia de ustedes aquí, don Ronald. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias a todos ustedes. El tribunal se siente muy honrado de tan nutrida asistencia al evento de capacitación del día de hoy. Entiendo que estamos acá alrededor de 186 personas que representan aproximadamente a 23 agrupaciones políticas. De verdad que eso es una muy buena noticia, nos alienta ver ese nivel de entusiasmo y participación en un evento tan importante como este. Les cuento que en esta mañana, o en este rato que nos queda de la mañana, bueno, vamos a contar con la exposición de algunos asuntos de naturaleza técnica. Entendemos también aquí que hay aproximadamente, o que hay representantes de unos 5 partidos políticos que, digamos, ya cuentan con alguna experiencia o experiencia importante en lo que tiene que ver con lo referente al tema de financiamiento de partidos políticos. Entiéndase principalmente lo que versa sobre presentación de estados financieros mensuales durante la época de la campaña electoral, que empieza, si mal no recuerdo, el 2 de octubre próximo, y también lo que tiene que ver con la presentación de las liquidaciones de gastos para optar por los recursos de la contribución estatal, que en esta oportunidad, dicho sea de paso, alcanza la suma de aproximadamente 9.000 millones de colones. En este sentido, pues, en alguna forma, a esas personas que ya tienen un poco más de experiencia, pues, ojalá y les sirva de algún nivel de refrescamiento lo que acá les vamos a conversar.
principalmente las compañeras Giselle y Ana Cristina, y pues para las demás personas con muchísimo gusto es una forma de alguna manera de empezarnos a ambientar un poco más con lo que tiene que ver con esta temática, que no tiene sino como objetivo el lograr que la gestión financiera de todas las agrupaciones políticas se desarrolle en apego a lo que la normativa electoral establece y sobre todo que gobierne en todo momento lo que tiene que ver el actuar transparente de los diferentes partidos políticos en toda esta gestión financiera. En términos generales, me parece también importante contarles que en coordinación con el IFED también se estarían haciendo próximamente algunas capacitaciones en Limón, en Punta Arenas e incluso que probablemente en Guanacaste también estaríamos por allá procurando llevar la información que estimamos pertinente para el mejor desarrollo del quehacer financiero de las agrupaciones políticas. En general, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar hoy? Estaríamos haciendo un breve repaso de lo que es el modelo de financiamiento electoral costarricense. También estaríamos abordando o haciendo un recorrido sobre la manera en que los partidos políticos pueden tener acceso a la contribución estatal de que les hablo, de 9.000 millones de colones. También algún repaso sobre lo que son las actividades de control que desarrolla propiamente el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Y finalmente también estaríamos abordando lo correspondiente al régimen de sanciones que se encuentra establecido en el Código Electoral en relación con lo que es precisamente la materia de financiamiento de partidos políticos. Me parece muy importante hacer una categórica invitación a todos ustedes para que en todas aquellas, sobre todos aquellos asuntos sobre los que puedan emerger dudas respecto de la gestión financiera y del quehacer financiero de los partidos políticos, sepan que en el Departamento de Financiamiento tienen un asesor técnico que está en la mejor disposición de atenderles en todo momento, ¿verdad? Ahí nos tocan el pie y con muchísimo gusto vemos la forma de lograr, si es del caso, incluso dar asesorías específicas según sea el caso de que se trate. Ciertamente hay una responsabilidad, de acuerdo con lo que establece el Código Electoral, muy centralizada en el tesorero. Y cuando hablemos del tesorero, pues estamos hablando, por ejemplo, en partidos cantonales, en el tesorero de ese partido cantonal, partido nacional o partido provincial, sea cual sea que se trate. Y en este sentido, me parece que una de las primeras orientaciones importantes, aparte de las que ya van a darles las compañeras, es el hecho de procurar contar en alguna medida con algún apoyo técnico o profesional para esto, que las agrupaciones políticas cuenten con algún apoyo técnico o profesional en materia financiero-contable para efectos de que el desarrollo de la labor se apegue a la técnica, y esto no simplemente como un capricho del Tribunal Supremo de Elecciones, sino como un mandamiento que emana del Código Electoral y que es importante ir ya precisando y aterrizando de manera particular en ese punto. Por lo demás, como les digo, la asistencia técnica en esta materia, el Departamento de Financiamiento está absolutamente dispuesto a brindarla en el momento en que ustedes así lo necesiten. Bueno, y es precisamente con el objetivo de lograr estos niveles de transparencia, de rendición de cuentas y de apego a la normativa, que procedemos a informarles lo que tenemos preparado para la mañana de hoy en materia de reglas de financiamiento de partidos políticos, que empezará a exponerles la licenciada Giselle Valverde Calderón, quien es la coordinadora del proceso de análisis financiero del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Muchas gracias.
Muy buenos días para todas las personas aquí presentes. Quiero empezar agradeciéndoles esta importante y nutrida participación. Sabemos que siempre es complejo destinar, y las mañanas de los sábados, que es tan rico quedarse pereceando en la cama, sin embargo, ustedes vencieron esa pereza y están aquí haciendo un esfuerzo por la democracia costarricense. Gracias por ese esfuerzo. Gracias también al IFED por abrirnos este espacio, que para nosotros es muy importante de cara a un proceso electoral municipal que tiene una participación política, gracias a Dios, que ha hecho historia por la cantidad de partidos que al día de hoy se encuentran inscritos. Eso también representa un reto para nosotros, porque hay muchas personas que desconocen cómo funciona el modelo, cómo funcionan, cuáles son las reglas que se deben de seguir para cumplir a cabalidad con la norma electoral, y cuáles son las reglas que se deben de seguir para poder tener el derecho al reintegro de gastos con la contribución del Estado, lo cual también es un reto para las personas que no conocen nada del tema. Reiterar la disposición del departamento para nosotros es importantísimo, y especialmente en el área de análisis financiero, estamos completamente abiertos a recibirlos por las vías que ustedes estimen pertinentes, por teléfono, presencial, videoconferencia. Ahí nos arreglamos a ver de qué forma les podemos llegar a atender las consultas de manera oportuna. Para ir entrando en la materia que nos ocupa, vamos a empezar comentándoles cómo es que funciona el modelo de financiamiento electoral costarricense. Nuestro modelo es muy atípico si se compara con el resto de los países de Latinoamérica y casi que del mundo, porque recordemos que funciona como un mecanismo de reintegro de gastos, pero antes de eso los partidos, es importante decir, reciben o pueden recibir recursos por dos vías: lo que es el financiamiento público, el que otorga el Estado, el que separa el Estado para cada proceso electoral, presidencial y municipal, y aquel recurso que es de origen privado. Cada uno de estos dos componentes del financiamiento tiene reglas de control que deben de seguirse. Es importante mencionar que esta posibilidad de financiamiento, especialmente la parte del financiamiento público, tiene su origen o tiene su rango constitucional. El financiamiento público, a su vez, se divide en directo e indirecto. Esto quiere decir que el directo es aquel que el Estado reserva, es aquellos recursos que, como ya nos adelantó don Ronald, los poco más de 9.300 millones de colones que ya se encuentran separados para que, una vez que se haya pasado el proceso electoral y de haber obtenido los elementos que ahorita vamos a repasar, los partidos podrían tener derecho a él. Y por otro lado, el financiamiento indirecto dentro de la parte de financiamiento público, que es menos usual, pero que también está estipulado normativamente, es la posibilidad de que los partidos utilicen, por ejemplo, instalaciones públicas para realizar sus procesos político-electorales. Entonces, con claridad respecto de estos dos elementos del financiamiento, y especialmente en la parte privada, donde más adelante Cris nos va a hablar de una serie de regulaciones que deben de seguirse para evitar incurrir en alguna falta o especialmente en algún delito. Les decía que la normativa que está relacionada principalmente es la que está en la diapositiva que podemos ver ahorita. La Constitución, que desde su artículo 96 nos dice que los partidos pueden acceder al financiamiento público. El Código Electoral, que hay todo un capítulo que regula el régimen económico de los partidos políticos, ahí está detallado. El reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos es este reglamento que ven acá, es un reglamento chiquitito, muy amigable, con poco articulado, está disponible en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, y es importante que se lo estudien. Este es como el ABC de lo que tienen que hacer los partidos para cumplir con sus obligaciones de reportes financiero-contables y después para cumplir con un proceso de liquidación de gastos exitoso. Y toda la jurisprudencia, que no por estar de última es menos importante, sino que es la que nos va diciendo, la jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Supremo de Elecciones, es la que nos va diciendo cómo es que debemos interpretar todo lo que está
estatuido en esas normas que están ahí detalladas. La jurisprudencia del tribunal también está disponible en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones y también como parte del IFET, ya nos mencionó Mariana, ¿verdad?, que hay toda una área de jurisprudencia y normativa. El personal es sumamente competente y también muy disponible a colaborar. Ante cualquier consulta, no duden en comunicarse con el IFET y con el área de jurisprudencia y normativa, que les pueden hacer las búsquedas por rangos, por fechas, son demasiado dinámicos y tienen todo muy sistematizado, entonces no duden en hacer sus contactos también allí directamente. Vamos a ver cómo es que el código dice cómo se establece el monto que los partidos van a tener disponible ahora para las elecciones municipales que tendrán lugar, Dios mediante, el 2 de febrero del 2020. La norma establece que un 0,13% del PIB del año tras anterior a las elecciones es el parámetro sobre el cual se calcula este monto. Ustedes ven entre paréntesis el año 2016 porque es el año tras anterior a la elección presidencial, que es la base de cálculo inicial. Cuando se hace el cálculo del monto que le va a corresponder a la presidencial del 2018, ahí en ese mismo momento también se hizo el cálculo del monto de la municipal del 2020. De ese 0,11% que se redujo, porque la Asamblea Legislativa así lo acordó, es una potestad que es facultativa de la Asamblea, ha tenido lugar en los últimos procesos electorales. De ese 0,11%, el 0,08% se destina para las elecciones presidenciales que ya tuvieron lugar en el 2018, poco más de 25.000 millones estuvieron dispuestos para el reintegro de los gastos de las agrupaciones políticas que participaron en ese proceso electoral. Y el que nos ocupa ahora es el 0,03%, está destinado, según el artículo 31 del Código Electoral, para financiar los gastos a manera de reintegro postelectoral, y ahorita vamos a ver cómo funciona, por un monto que asciende a un poco más de 9.300 millones de colones. Es importante que entendamos cuáles son las diferencias entre los mecanismos que el Estado dispone para el financiamiento en elecciones presidenciales y en las municipales, porque sí hay cuestiones que son significativas. Por ejemplo, para las elecciones presidenciales sí se habilita el financiamiento anticipado, el cual no es una posibilidad para las municipales. Han habido proyectos de ley que han procurado hacer reformas en esta línea, pero por ahora tenemos las mismas reglas del juego. Los certificados de cesión, que también es una figura de financiamiento, es una fuente que no está habilitada, es un elemento que no está habilitado para las elecciones municipales. Lo que sí es posible como mecanismo de financiamiento, tanto para las presidenciales como para las municipales, son las donaciones, los préstamos, y ahí no está mencionado, pero también hay otras fuentes lícitas de recaudación, pueden ser actividades de recaudación que se realicen. Entonces, en resumen, y muy importante que entendamos, que los partidos políticos, ustedes ahora que son representantes de agrupaciones que probablemente van a inscribir candidaturas, pueden acceder a recursos, pueden ir a buscar sus fuentes de financiamiento ahora en el periodo electoral, a través de las donaciones o los préstamos, realizan sus gastos y posteriormente de tener derecho al reintegro de gastos con los parámetros que ya les voy a explicar, pueden presentar su liquidación y obtener el reintegro. Por eso es que la norma y toda la jurisprudencia, cuando lo lean por allí, para que no los lleve a confusión, habla de que el modelo de financiamiento público es postelectoral y funciona como reintegro, porque el partido político, insisto, primero tiene que conseguir sus recursos a través de las donaciones, los préstamos, realizar sus gastos y posterior, en las fechas y momentos que vamos a repasar, presentar la liquidación. Dice que ese acceso para poder obtener el derecho debemos de cumplir unos parámetros que están claramente establecidos en el artículo 91 del Código Electoral. Allí está reseñada la norma para que ustedes puedan ir y leer y repasar. Y dice que para poder obtener el derecho al reintegro tengo que cumplir con los requisitos que ahí estamos citando, que es el 4% o más de los votos válidamente emitidos en la elección de alcalde, en la papeleta de alcalde o en la papeleta de regidor.
4% o más. Ese es el primer elemento fundamental a cumplir. Si no se cumple ese, también tenemos otra opción, que es elegir al menos un regidor o regidora. Lo que pasa es que esto no es tan usual, porque normalmente si se elige un regidor, normalmente se cumple antes el otro parámetro, que es el del 4%, pero son excluyentes. Podría un partido no llegar al 4% y elegir un regidor que por solo ese hecho ya podría obtener el derecho al reintegro de gastos. Y el último requisito, pero no menos importante, es habiendo superado el umbral electoral, es decir, obtiene un 4% más de los votos válidamente emitidos en la circunscripción en que está inscrito el partido, o elige un regidor o regidora, el último y más importante de los elementos es presentar una liquidación de gastos, comprobar los gastos, con unas reglas que vamos a repasar. Antes de ver un poquito las reglas, y es importante explicarles, grosso modo, porque este es un ejemplo muy práctico, que lo ponemos en números muy sencillos, pero es solamente para efectos de hacer un ejercicio de manera que ustedes sepan cómo es que se calcula. De acuerdo con el Código Electoral, primero, son dos pasos muy sencillos. Primero, se estima el valor del voto. Una vez que ya ha tenido lugar el proceso electoral, después de las elecciones, comienza el proceso de escrutinio que realizan los señores y señoras magistradas, y una vez finalizado ese proceso de escrutinio, contamos con todos los votos válidamente emitidos en la elección de que se trate. Esto es una operación aritmética muy sencilla, donde en la parte superior está el monto máximo de la contribución estatal, que para el caso del ejemplo estamos poniendo como si fueran 1,000 colones, pero son los 9.300 millones y un poco más que el Estado ha dispuesto para este caso. Esa cantidad de millones se divide entre el total de votos válidos emitidos que obtuvieron todos los partidos políticos que superaron el umbral que ya vimos. Se cuentan solo los votos válidos emitidos de todos los partidos que tuvieron el 4% o más, o que eligieron un regidor o regidora. Para el caso, para seguir el ejemplo en cuestión, supongamos que son 1,000 colones que se van a distribuir entre la totalidad de votos válidos emitidos, que fueron 500. Eso nos da un valor de voto de 2 colones. Paso 2. Vamos a aplicar ese valor que nos da, ese valor del voto, por la totalidad de votos válidos emitidos por cada partido que obtuvo el derecho a ello en cada circunscripción. Entonces, supongamos que estamos en el cantón X, ¿verdad? Y para el partido A, que obtuvo 20 votos válidamente emitidos, multiplicamos los 20 votos por los 2 colones y nos da un valor de 40 colones, que es el monto máximo que tendrá derecho a liquidar el partido A del cantón X. En esa misma línea, el partido B tuvo 30 votos y esos 30 votos por los 2 colones son 60 colones. Esos 100 colones del cantón X vienen a restar de los 1,000, que es la suma total, la bolsa total, ¿verdad? De esos 1,000 colones, 100 van a quedar distribuidos entre 40 para el partido A del cantón X y 60 para el partido B del cantón X. Por supuesto que el ejercicio en el departamento pues conlleva unos elementos un poco más complejos, porque hay que sumar ¿verdad?, todas las papeletas y no es tan fácil como aquí se reseña, pero en términos generales ese es el ejercicio que se hace. Sí es importante que conozcamos cuáles son las facultades de control que tiene la instancia técnica en la que nosotros tenemos el gusto de trabajar y nos sentimos muy honrados de desempeñarnos, porque de ahí surgen todos los elementos que un partido político debe cumplir para, primero que todo, cumplir con toda la normativa, ¿verdad? No entrar en conflicto con alguna norma y exponerse a sanciones penales o administrativas, sino que también puedan tener un proceso exitoso de liquidación de gastos. Esa es si nosotros logramos cumplir con ese cometido y sobre todo, como les decía al inicio, de cara a que tenemos una elección con participación mayoritaria de agrupaciones políticas de escala cantonal de reciente inscripción, la idea de que ustedes estén acá y de que nosotros también nos movamos a sus sedes y que los podamos atender directamente en el departamento, es que se dé el mayor cumplimiento de la norma de parte de ustedes para que puedan finalmente
tener un proceso exitoso de liquidaciones de gastos y cumplir con las obligaciones de reporte. Para que conozcan en términos generales, la función de la instancia técnica tiene 4 áreas sustantivas. Nosotros hacemos análisis financiero, que es el área que yo coordino. También estamos facultados para realizar auditorías en los partidos políticos. Está el área de liquidaciones de gastos, que es la que va a recibir las liquidaciones que ustedes presenten una vez que han tenido lugar la elección y cumplido los plazos que la norma establece, que vamos a repasar. Y está el área de investigaciones, que es donde se llevan a cabo los procesos de control sobre el cumplimiento normativo. Muy rápidamente, el área de análisis financiero, nosotros recibimos los reportes que ustedes de manera periódica nos van a presentar y hacemos el análisis de la información, verificamos que haya congruencia entre las diferentes fuentes de información, que son los registros financieros, los registros contables, perdón, los estados financieros y los reportes de donaciones principalmente, más todos los elementos de información que ya vamos a citar de manera detallada. Esta área también tiene a cargo un proceso muy importante que se activa mayormente para los periodos electorales y es un área que desarrolla el monitoreo sobre la propaganda político-electoral. Y les digo que es un área fundamental dentro del periodo electoral porque, de acuerdo con las estimaciones y los análisis que nosotros hacemos de los estados financieros que nos presentan, el rubro más importante de gasto que tienen los partidos políticos durante las épocas electorales es el de propaganda, más de un 40% normalmente de los gastos se destinan a esos efectos. Entonces, durante el periodo electoral nosotros reducimos los riesgos de que recursos de origen tal vez no tan transparente se estén inyectando al financiamiento de las campañas, reducimos ese riesgo a través de este proceso de monitoreo y lo que hacemos es contrastar mediante procesos de control lo que tenemos visible, lo que se está pautando en radio, prensa, televisión, vallas, MUPIs, cines y demás medios, con lo que se encuentra registrado en los estados financieros. De ahí la importancia de que la información financiero-contable que ustedes van a registrar sea veraz, sea oportuna, esté actualizada, sea presentada en el momento en que la norma lo exige. Esta función de monitoreo además se lleva a cabo a través de una contratación que tenemos con una empresa que realiza el monitoreo en tiempo real de la pauta radial, televisiva en cines y en periódicos. Esta empresa nos da a nosotros reportes muy completos que nos permiten dar un seguimiento oportuno. Por eso es que el respetuoso llamado es para que sus registros contables sean congruentes con lo que en la práctica se está dando, con la pauta que ustedes están contratando. El área de auditoría, por su parte, es un área muy bonita porque lo que hace es identificar eventuales falencias que puedan tener sus sistemas de control y darle recomendaciones. Es un área que va con un enfoque muy de apoyo, con un enfoque muy preventivo y que lo que quiere es que la gestión del partido político sea la mejor. Y en ese sentido se emiten recomendaciones, pero que son muy importantes para el mejor funcionamiento de la agrupación política, sobre todo de cara a que la norma electoral permite o busca que la vida de la agrupación política sea constante, que tengan una participación constante. Entonces, en esa línea, cuando tenemos agrupaciones políticas fortalecidas en sus estructuras administrativas y de control, pues mejore su participación. Entonces el área de auditoría nos colabora con todo esto, así es que si les dicen que me cayó la auditoría, no le demos un enfoque tan negativo como suele darse, sino que más bien veamos una oportunidad de mejora. Y dentro del área, de la otra área sustantiva que les decía, es el área de investigaciones, que lo que hace es eventualmente examinar hechos que podrían no encontrarse del todo ajustados a la norma, y de ahí pues se aplican investigaciones que suelen ser bastante complejas por la dinámica que conlleva, para eventualmente determinar posibles responsabilidades que son trasladadas
a las instancias competentes. En el caso de las faltas, la norma dice que cuando se advierte la comisión de una falta se debe hacer el traslado a la Dirección de Registro Electoral, quien a su vez puede, si lo considera pertinente, elevar a la Inspección Electoral, que es la instancia que en sede electoral puede establecer multas a través de, si se advierte la comisión de faltas, o en su defecto, lo más gravoso, que si se encuentra mérito para asumir o presumir una sanción penal, la Dirección de Registro lo pondría en conocimiento de los señores magistrados, quienes a su vez podrían recomendar el envío del asunto a sede penal. Por eso es que es importante que ustedes estén aquí hoy destinando un rato de su sábado, que bien podrían estar en sus casas, pero que se estén aquí informando sobre la mejor forma de hacer las cosas para, por desconocimiento, no incurrir en una circunstancia compleja. De eso tal vez Cris nos va a detallar un poquito más. Y la revisión de liquidaciones de gastos, que es el área en la que ustedes van a tener que hermanarse para asesorarse sobre la mejor forma de comprobar sus gastos, que si es una factura, que si es un cheque, que si es un comprobante, que si tengo que aportar o no un contrato, que si el número de placa tiene que ir en el comprobante. Todos esos pequeños detalles van a ser abordados de manera amplia en futuras actividades de capacitación, solo destinadas para que conozcan cuáles son los bemoles de la parte de liquidación de gastos, y también para que repasen todo lo que la norma exige para el cumplimiento. Esta área es la que va a revisar las liquidaciones que ojalá todos ustedes tengan oportunidad de presentar. Hablando de la materia de estados financieros, nosotros tenemos muchos elementos de información que deben de cumplirse, pero especialmente tienen que presentar un juego completo de los estados, los reportes de contribuciones, los auxiliares de contabilidad, los estados de cuenta bancario y los libros contables. Los libros contables deben de someterse a legalización en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Si no lo han hecho, por favor acérquense. Se compran en cualquier librería o se pueden hacer también en hojas removibles. Hay unos requisitos que se deben cumplir para que eso sea así, pero por favor, si no lo han hecho, apersónense, porque sí es importante, porque son la base de registro de todas sus operaciones económicas, de todos sus movimientos. Estos elementos orientadores que les he venido hablando de la gestión económica de los partidos políticos son importantes porque, vamos a ver, nos encontramos en un periodo preelectoral. El 2 de octubre inicia el periodo electoral. Si ustedes desde el día 1 tienen la contabilidad al día, tienen sus registros, tienen sus cuenta bancaria abierta, tienen sus registros actualizados, acopian sus facturas, y todos estos elementos de información son congruentes, se registran los asientos contables en el momento en que suceden, se tienen los libros contables al día, toda la documentación soporte la administran adecuadamente, y todo eso lo vuelcan a sus estados financieros, y hay una concordancia absoluta de todos estos elementos, su proceso indudablemente va a ser exitoso, no hay forma de fallar. La clave en todo esto está en tener orden, en conocer cómo se documentan todos los movimientos económicos y en hacerlo, porque más importante que conocerlo y tener orden es que se haga. Si todo esto tiene oportunidad de ser, en este proceso que nos encontramos, preelectoral y electoral, ustedes indudablemente van a tener un proceso exitoso. Parte importante de eso es la apertura de la cuenta corriente bancaria. Para la apertura de la cuenta, los bancos solicitan la cédula jurídica. Para tener cédula jurídica tienen que pedir una certificación en el Departamento de Registro de Partidos Políticos y llevarla al registro público, quien es el ente encargado de emitir esa cédula jurídica. La cuenta bancaria es indispensable para el registro de todos los movimientos y para el cumplimiento de todos los elementos de control que exige la norma electoral. Hay unas fechas y plazos de interés que están resumidas en esta diapositiva. Recordemos, como les he dicho, que el 2 de octubre es la convocatoria a elecciones, y entre el 2 de octubre del 2019 y el 18 de marzo del 2020, todos los gastos que ustedes logren realizar durante ese periodo y documentar y presentar a liquidación son los que son objeto de reconocimiento con recursos de la contribución estatal. En ese interín tenemos el 2 de febrero, que es el día que tienen lugar las elecciones, que tendrán lugar Dios mediante las elecciones. Posterior a esas elecciones inicia el escrutinio, y
una vez que se finaliza el escrutinio, se da la declaratoria de todas las elecciones municipales, de todos los puestos de elección municipal. Esa fecha no está inserta porque no se sabe cuánto va a durar el escrutinio, ¿verdad? Eso depende del avance que las señoras y señores magistrados tengan en ese proceso. Entonces, esa fecha todavía no es cierta. Al no tener una fecha cierta de la declaratoria, de la última declaratoria de elecciones, tampoco tenemos una fecha cierta como límite para presentación de liquidaciones, porque la norma dice que esta tendrá lugar 60 días hábiles contados a partir de la última declaratoria. Normalmente suele ser entre mayo y junio, ¿verdad? La fecha límite posterior al proceso de declaratoria de elecciones, pero todas esas fechas normalmente y esta no es la excepción, les son comunicadas vía circular para que aquellas agrupaciones que tuvieron derecho, una vez conocidos los resultados, presenten en tiempo y forma. Es muy importante que ustedes conozcan también que los reportes de estados financieros y de contribuciones tienen durante el periodo no electoral, que es el que nos encontramos, una periodicidad trimestral. Vencido cada trimestre, el partido político debe presentar el reporte financiero contable. Las liquidaciones es proceso aparte, recordemos, se liquida hasta que pasa la elección y termina la declaratoria de elecciones, se obtienen el derecho y el tribunal nos va a comunicar cuándo es la fecha límite, pero las obligaciones de reporte financiero sí se deben de cumplir trimestralmente durante el periodo no electoral y mensualmente durante el periodo electoral, durante todo el periodo de vigencia de inscripción del partido. No es solo ahora que estamos participando en la elección y que tenemos candidaturas inscritas. Siempre, siempre, siempre. Finalizada la elección, volvemos al reporte trimestral, pero el partido debe seguir presentando sus reportes. Esto es muy importante porque a veces se presta confusión y los partidos creen que finalizada la elección ya no tienen obligaciones de reporte. Perdón, creo que me brinqué una. Ya para ir finalizando y darle espacio suficiente a Cris, que es muy importante, tal vez es importante que repasemos algunas estadísticas que tal vez son aleccionadoras en los procesos electorales municipales anteriores, para que conozcamos por qué es importante que ustedes desde ahora vayan haciendo acopio de sus documentos de comprobación de gastos. Resulta que en el 2010 el Estado dispuso poco más de 4.600 millones de colones para distribuir entre todos los partidos políticos que en aquella oportunidad inscribieron candidaturas, que fueron 51 partidos. De esos 51 partidos, vean que tal y como dice la diapositiva para el año 2010, 43 obtuvieron el derecho al reintegro de gastos, es un porcentaje alto. 43 de ellos obtuvieron el derecho al reintegro. De esos 43, solamente 31 presentaron liquidación y ustedes, bueno, nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasó con los otros 12? Si no me equivoco, bueno, la diferencia entre esos 31 y 43. Bueno, fue precisamente agrupaciones políticas que a falta de conocimiento de cómo hacer acopio de sus documentos de gastos o a falta de cumplir con otros requisitos, no tuvo los elementos suficientes para presentar la liquidación. Entonces vean que ahí ya hay una diferencia importante. Más allá de esos 31 partidos que liquidaron, que emitieron certificaciones de gastos y liquidaron, el monto que certificaron de gastos fueron 3.700 millones, entonces vea que ya solo el monto certificado nos da una diferencia de casi 1.000 millones entre el tope máximo que estaba destinado para reintegro de gastos. Y de ahí, de acuerdo con la revisión de la normativa que nosotros hacemos del cumplimiento de los requisitos, el Tribunal Supremo de Elecciones finalmente autorizó el reintegro por una cifra de 2.821 millones de colones. Esto quiere decir que solamente el 60% del monto total que estaba destinado para financiar se llegó finalmente a los partidos políticos que participaron. Situación similar, muy similar en términos porcentuales, se presentó en el 2016, donde el Estado tenía destinado o separado 6.800 millones de colones para distribuir entre los partidos participantes, 60 inscribieron candidaturas, 50 obtuvieron derecho, pero solamente presentaron 41. De esos 41 que presentaron, certificaron 4.800 millones de colones.
Finalmente se aprobaron, aquí sí hubo un crecimiento importante en el monto de aprobación, finalmente se aprobaron gastos por poco más de 4.197 millones de colones, pero en términos porcentuales solamente el 61% de lo que el Estado dispuso para distribuir entre los partidos finalmente llegó a ellos. Estas cifras son todavía más ejemplificantes si lo vemos con casos particulares que hemos llamado para ejemplos prácticos como el partido X, pero que son datos reales. Un partido que en la elección municipal del 2016 tuvo derecho al reintegro de gastos por el orden de los 225 millones de colones, presentó su liquidación por 32 millones. Pero de esos 32 millones que liquidó, no fue posible autorizar el reintegro de absolutamente nada. Se dio un rechazo de plano porque se dieron incumplimientos de una gravedad tal, digamos, de una envergadura tal que el departamento no tuvo más remedio que rechazar de plano, en ese caso, esa liquidación. Entonces vean qué importante es que ustedes estén aquí hoy destinando este ratito para conocer cuáles son las reglas de juego, porque casos como este son reales. En un monto tal vez menor, pero que igualmente es ejemplificante, el partido Y, que tuvo derecho a 4 millones de colones con gran esfuerzo. Conocemos que lo que menos hay en este momento, y ustedes lo conocen mejor que nosotros, pero nosotros lo escuchamos todos los días cuando los atendemos a ustedes, lo que no hay es plata. Y entonces ustedes van a hacer todo un esfuerzo por ir, convencer a la gente, recibir donaciones, tramitar préstamos, hasta poner en riesgo su patrimonio personal para acceder a recursos, para lidiar con gastos por ahí del orden de los 4 millones de colones. Tal vez ustedes se sienten identificados con este ejemplo, y liquidan y certifican gastos por 5 millones, pero resulta que se inobservaron una serie de elementos y solamente fue posible autorizarle 51.000 colones a esa agrupación política, que dicho sea de paso, se retuvo porque incumplió con el requisito de publicación de los estados financieros auditados anuales, y entonces en este momento esos recursos todavía no han sido girados a ese partido político. Entonces, en resumen, es importante que ustedes conozcan estos hechos, ¿verdad?, que se acerquen a nosotros. Nosotros estamos muy anuentes a atender todas sus dudas, y bueno, precisamente para no quitar más tiempo, ya vamos a tener oportunidad en las preguntas. Le damos el pase a Cris para que nos hable del régimen de sanciones. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí poder estar en esta oportunidad hablando un poco respecto al tema del régimen de sanciones que se establece en el financiamiento de los partidos políticos. Primeramente, y para situarlos en el tema, es importante establecer cuáles son los principios rectores que permean el régimen económico de los partidos políticos. Estos principios son la publicidad, la transparencia, la responsabilidad, la legalidad y la autodeterminación de los partidos políticos. Se encuentran en el artículo 87 del Código Electoral y también tienen su base en el artículo 96 constitucional. Sobre esta línea, es importante establecer que estos principios son los que nos van a orientar respecto al desarrollo e interpretación de los procesos en el departamento. La publicidad, por ejemplo, está en el orden de que cualquier movimiento del partido político sea de acceso público. En este sentido, entenderíamos que las cuentas bancarias de los partidos políticos gozan de ese acceso público, que quiere decir que cualquier ciudadano podría tener acceso a esa información. En el caso de que nos situemos en un proceso de investigación a un partido político, el departamento cuenta con facultades que se establecen a nivel normativo en el reglamento sobre el financiamiento. El artículo 12 del reglamento nos da la potestad de que ante las circunstancias en que el departamento se encuentre realizando investigaciones, puede contar con insumos que le provee la Dirección General de Tributación, las oficinas públicas, así como cualquier otra instancia. Es importante establecer que estas investigaciones se dan, vamos a ver, ahí lo tenemos en dos líneas.
tenemos las investigaciones que se tramitan a través de las denuncias aquellas que plantea cualquier ciudadano costarricense, ¿verdad?, contra un partido político, en el tanto establezca alguna transgresión que pueda haber en el tema de las finanzas partidarias. Estas denuncias deben ser presentadas por escrito. El trámite para las denuncias es el que establece el artículo 13 y el 14 del reglamento. Se admite una denuncia y en el plazo de 15 días el departamento está en la obligación de hacer una valoración preliminar. Esta valoración se completa con un estudio de admisibilidad donde se establece si los hechos que se presentan en efecto podrían corresponder a alguna infracción al ordenamiento. Por su parte, en el caso de los estudios especiales, ahí lo tenemos. Ahora sí, en el caso de los estudios especiales, estos estudios se realizan de oficio. Si el departamento detecta en el marco de sus procesos de fiscalización sustantivos, para repasar en el marco de auditorías, de revisión o análisis de estados financieros, o en el marco de alguna liquidación, alguna infracción al ordenamiento. Asimismo, podría dar inicio a un estudio especial si a propósito del monitoreo de los medios de comunicación o de las técnicas de monitoreo que establecemos en época de campaña electoral, se determina alguna transgresión al ordenamiento. Estos procesos igual inician con la intención de verificar la viabilidad. El estudio de viabilidad consiste en determinar si nos encontramos ante alguna prohibición o infracción al ordenamiento. En ese grado de presunción se establece un procedimiento que en todo caso va orientado a examinar si estas conductas generan alguna infracción al ordenamiento en el marco de la transparencia, publicidad o rendición de cuentas. Es importante establecer, ahora sí, cuáles son esas prohibiciones generales, digamos, las más importantes, a efectos de que ustedes tengan claro, digamos, ante qué situaciones podríamos estar accionando un proceso de investigación. Es importante aclarar, ¿verdad?, que para el departamento es de vital importancia que ustedes conozcan esto para que en alguna oportunidad el desconocimiento no nos haga caer en algún asunto que pueda ser catalogado en su momento como una infracción administrativa y que vaya a corresponder a una multa al partido político o más, de una manera más gravosa, a un delito. La normativa sí establece responsabilidades específicas para los miembros del comité de los partidos políticos, para los candidatos, para las personas que administran recursos de los partidos políticos, y también tiene un régimen especial respecto a las obligaciones que debe tener el tesorero. Es ante este tipo de actuaciones de los partidos políticos que se podría estar incursionando en algunas conductas que den lugar a un estudio de investigación. Tal vez ahí nos situamos en una prohibición que es muy importante que conozcan, que es la que establece el artículo 128 del Código Electoral. Este artículo establece la prohibición de contribución de extranjeros y de personas jurídicas. Nuestro régimen de financiamiento, nuestro régimen electoral establece una prohibición absoluta para las personas jurídicas de realizar algún movimiento a los partidos políticos. En este orden, las personas jurídicas no pueden realizar contribuciones ni aportes a los partidos políticos. Asimismo, los extranjeros también tienen una prohibición absoluta de participar en la política. Esta prohibición, si da lugar, ahí está situada como una de las más relevantes, en el tanto esta prohibición se sanciona ante un incumplimiento, tanto con una multa al partido político, en el caso de que se corrobore el hecho, así como un eventual delito. Antes de entrar a cuáles son las conductas que darían pie a los delitos, es importante situar algunas otras prohibiciones muy relevantes que establece la normativa.
y es, por ejemplo, lo que el artículo 122 del Código Electoral, que establece la obligación de una cuenta única bancaria. Eso quiere decir que cualquier movimiento, para contribuciones, ahí aclaro, específicamente para contribuciones. Entonces, cualquier contribución que reciba un partido político deberá canalizarse única y exclusivamente a través de esa cuenta única de contribuciones. Entendemos que están permitidas las contribuciones también en dinero en efectivo, pero en ese tanto el tesorero o los miembros de la tesorería están en la obligación de allegar esos recursos, de depositar esos recursos en dinero en efectivo posteriormente a esa cuenta única. El departamento ha demandado de los partidos políticos el conocimiento de la importancia de evitar hasta donde sea posible el uso del efectivo. La importancia está en la relevancia de la trazabilidad y la revelación de los movimientos si se hacen a nivel bancario, porque ahí queda el rastro de dónde se obtuvo el dinero, de quién lo depositó. Posteriormente también dota a los partidos políticos, a ustedes les da muchísimas más herramientas para ser más ordenados en el tema financiero y tener en su momento una mejor posibilidad a la hora de liquidar, en tanto cualquier ingreso de dinero posteriormente al realizarse a través de la cuenta bancaria del partido político, va a ser sujeto a reintegro. Entendamos que para efectos de liquidación de gastos, todos los gastos que vayan a ser liquidados deben ser pagados única y absolutamente bajo los medios autorizados, y estos medios son la cuenta única, la cuenta bancaria del partido político, otros medios autorizados como en efectivo, pero eso en menor medida. Entonces sí, abogar siempre porque manejen esta cuenta única de una manera responsable, que tanto los tesoreros como cualquier miembro del comité ejecutivo tenga claridad respecto a que los candidatos no tienen permitido recibir contribuciones, que las contribuciones, aportes, en caso de que las reciba un candidato, deberá entregarlas al tesorero del partido político, quien a su vez debe depositarlo en esta cuenta bancaria. Entonces, en este orden, ahora sí, digamos, ya estableciendo esas prohibiciones de la normativa, voy a abocarme un poquito y de una manera general a establecer cuáles son esas conductas que en su momento podrían ser causales para efectos de una investigación y que pueda acarrear una conducta delictiva. Las conductas que son delictivas son aquellas que, solo para aclarar, generarían una pena privativa de la libertad de la persona. El artículo 273 establece responsabilidades al contador que omita, rehúse a brindar información al tribunal o declare datos en las liquidaciones o en el informe de control interno que sean falsos. Asimismo, el artículo 274, y como bien lo explicaba, establece la prohibición absoluta de la recepción de contribuciones de personas jurídicas y de extranjeros. Entonces, en ese orden, el partido político que reciba, la persona que entregue, digamos, si un extranjero o una persona jurídica, obviamente en este caso sus representantes judiciales, hacen un aporte a un partido político, ellos podrían ser investigados por esa conducta porque hay una prohibición expresa en el ordenamiento. Asimismo, se prohíbe que candidatos reciban dinero de los partidos políticos y que no lo canalicen a través de los medios adecuados, que como bien les decía, es la entrega del dinero a la tesorería del partido político. Se prohíbe adicionalmente la contribución de organizaciones paralelas y que se den mecanismos de gestión o recaudación no autorizados. ¿Cuáles son esos mecanismos de gestión no autorizados? Aquella recaudación de dineros que se realice sin estar en conocimiento del comité ejecutivo o por personas que no hayan sido autorizadas para esos fines por el comité ejecutivo. Por su parte, el artículo 275 establece prohibiciones
y conductas delictivas en el caso de recepción de contribuciones privadas ilegales. Este artículo, y me imagino que acá habrá miembros de comités de partidos políticos, establece la obligación de los miembros de los comités de comunicar a la instancia pertinente, que sería al Tribunal Supremo de Elecciones, ante la recepción de contribuciones privadas ilegales. Entonces veamos que la normativa sanciona tanto a la persona que contribuye, teniendo una prohibición de contribuir, como a los miembros del partido político que reciban estas contribuciones. Se prohíbe la recepción de contribuciones a través de organizaciones paralelas o estructuras paralelas, y adicionalmente el artículo 276 establece las prohibiciones referidas a los candidatos que reciban aportes directamente, teniendo claro que en este caso también se exponen a penas privativas de libertad. El artículo establece, como les decía, residencia en los tesoreros de los partidos políticos, el deber de control respecto a este régimen, en tanto deben ser ellos como filtro, ¿verdad?, encargado a nivel del partido político de administrar y evitar que se reciban contribuciones ilegales. En este orden, el tesorero del partido político deberá dar aviso al tribunal, caso contrario se expone a una sanción que puede ser privativa de libertad. Evidentemente, aquí aclarar, ¿verdad?, que la investigación que realice el tribunal, ya sea ante una denuncia o ante un estudio especial, siempre va a ser una investigación preliminar, amplia, en donde se establecen diferentes diligencias de investigación a efectos de confirmar o descartar la comisión de un ilícito. En este tanto se sigue un procedimiento reglado, un procedimiento que se establece a nivel normativo en el artículo 94 del reglamento, que establece que el departamento, una vez que tenga un informe técnico respecto a la presunta infracción, que puede acarrear tanto responsabilidad penal como administrativa, dará aviso a la Dirección General, que es nuestro superior jerárquico, quien a su vez lo remite al Tribunal Supremo de Elecciones. Recientemente, por determinación de la Sala Constitucional, el departamento da audiencia a los partidos políticos en el caso de la determinación de sanciones privativas de libertad, delitos. Si se determina que se está ante una conducta delictiva, el partido político da aviso a los presuntos responsables, les gira una audiencia a efectos de que puedan dar sus argumentos de previo a tomar una decisión y evitar cualquier procedimiento inútil. Podemos ver que hay garantías especiales diferenciadas a efectos de que en todo momento se respeten obviamente los derechos de las personas investigadas, y en todo caso cualquier actuación que realiza el departamento va en el orden de lo que establece la normativa respecto a la confidencialidad de los denunciantes y de la información de la investigación. Finalmente, en lo que respecta al procedimiento de multas, esto obedece a la existencia de responsabilidades separadas, por un lado respecto a aquellas conductas que son delictivas de aquellas que son administrativas. Entonces, estas prohibiciones o la configuración de estas conductas da pie a sanciones de orden administrativo, que como Giselle nos había anunciado, estas son realizadas a través de un procedimiento administrativo que efectúa la inspección electoral, y la Dirección General como órgano decisor establece sobre su configuración. Las conductas que dan pie a una eventual multa son las siguientes. La no remisión de estados financieros, el manejo de donaciones fuera de la cuenta exclusiva para ello, como les decíamos, hay una cuenta única, la recepción de depósitos anónimos,
la realización de actividades de recaudación sin autorización del Comité Ejecutivo y la recepción de contribuciones ilegales. Como pueden ver, hay conductas que podrían ser similares a aquellas que se sancionan a través de delitos. No obstante, es importante aclarar que las responsabilidades son separadas. Tanto la responsabilidad penal como la administrativa son responsabilidades separadas y que persiguen diferentes fines. Entonces, ante ello, tal vez aclarar y hacer hincapié en los procedimientos y con mayor inmediatez en el procedimiento que ustedes como partido político tienen ahora la obligación, una vez inscrito, del reporte permanente de sus estados financieros y donaciones, ¿verdad? Que en época no electoral es trimestral y ahora comenzando el mes de octubre sería de manera mensual. En este orden, recordar que hay una falta electoral en el caso de que se reciban estados financieros o que no se reciban los estados financieros en el tiempo que establece el código, ¿verdad? Que son 15 días naturales posteriores. Entonces, en este caso, se emitiría una prevención al partido político que omita la presentación de los estados financieros y ante el vencimiento del plazo, definitivamente que quede claro que el departamento está accionando con mucha agilidad. Entonces, ante el vencimiento del plazo, si el partido político no atendió la prevención, esto de inmediato se comunica a las instancias correspondientes, que es la Dirección General, para su remisión a la Inspección Electoral. ¿Por qué? Porque es importante para la institución, para el departamento, que todos esos movimientos financieros de los partidos políticos se encuentren accesibles para cualquier ciudadano. Recordemos, y yo iniciaba la presentación indicando que la publicidad, la transparencia son principios rectores. Entonces, en este orden, sí tener claro que un llamado muy especial, muy respetuoso a todos ustedes y principalmente a las tesorerías que, como vieron, tienen una obligación muy importante en el manejo financiero de los partidos políticos de hacer sus mayores esfuerzos para cumplir con la norma, porque la norma lleva aparejada eventuales sanciones y más que ello, el régimen democrático nos exige a la institución estar en un nivel de transparencia tal que la información sea accesible sin ninguna complicación y sin ninguna demora injustificada para toda la ciudadanía. Agradezco su atención y eso sería respecto al tema a mi cargo. Antes de abrir el espacio para atender las consultas, le cedo la palabra a don Ronald. Voy a robarles unos 3 minutos. Me parece hay unas ideas que quisiera enfatizar y otros asuntos que quisiera compartir con ustedes. Uno de los que quiero compartir con ustedes, me parece que es necesarísimo, es obligatorio, es el hecho de que somos conscientes, el Tribunal Supremo de Elecciones es consciente que la obtención de recursos en este modelo de reembolso postelectoral no es sencillo la obtención de recursos. Quisiera que se lleve en clara la idea de que el tribunal ha hecho esfuerzos, incluso en la propuesta de reformas, lo cierto es que a la fecha no han sido atendidas. Y en este sentido me parece que es fundamental que dar a conocer el hecho de que el tribunal es sensible a esa situación, que el tribunal no la desconoce y que en este sentido también entiende que lo menos conveniente sería verse tentado a la obtención de recursos que no sean de una procedencia lícita y correcta, pero que también entiende que aún en lo que corresponde a la obtención de créditos u otras formas usualmente utilizadas, tampoco es tan sencillo. Es precisamente por eso que caigo al punto 2
con los ejemplos que ahorita se exponían sobre lo que algunas agrupaciones políticas han logrado liquidar, y que sin embargo los resultados del proceso de liquidación no son los óptimos. Recordemos aquel casito de que presentan 5 millones y al final se aprobaron 51.000 colones, en el que podrían estar en un escenario parecido muchas de las organizaciones, incluso aquí presentes, si no se toman las medidas correspondientes a tiempo. Es que precisamente insisto en la necesidad de ofrecer la asesoría técnica del Departamento de Financiamiento en esta materia. Queremos hacernos sentir desde las mismas capacitaciones en conjunto con el IFED, pero también en la parte estrictamente técnica queremos que nos miren presentes, que estamos ahí y que queremos que esos recursos, muchos o pocos de los que dispongan, puedan ser administrados y documentados de manera tal que luego puedan ser recuperados por medio de la contribución estatal en caso de que el partido alcance el umbral de votación, que además, como pudieron ver históricamente, prácticamente, me atrevo a decir que más del 80% de los partidos que participan en una contienda municipal llegan a tener opción o derecho a optar por recursos de la contribución estatal. Pero se nos está quedando una cantidad importante de partidos que del todo no presentan o que presentan esa liquidación de una manera que no resulta pues necesariamente óptima o apegada a la normativa, lo que a la vez obliga o conlleva una serie de rechazos en un monto importante. Entonces acá, reitero, nuestra disposición a colaborarles, estamos para servirles, es un gusto servirles y hagámoslo por los canales correctos y adecuados en el que el norte que siempre nos gobierne sea la transparencia y no la opacidad. Me parece también muy importante, porque por desconocimiento podríamos incurrir también en situaciones que que no serían convenientes en el plano de lo personal o individual y en el plano también de ya de lo partidario, es el que un candidato o precandidato no se vea o no tenga como práctica el recibir, como bien lo dijo Cristina, donaciones de manera directa. Porque podría verse como algo muy simple, ¿no? Conozco ahí al líder del pueblo que está optando a ser regidor o alcalde y entonces le llegan con unos cinquitos y él las recibe y lo puede ver como muy natural y muy bien. Tengamos cuidado, muchísimo cuidado a esos señores candidatos o precandidatos. No, eso podría hacer que nos veamos inmersos en una situación un poco incómoda. ¿Qué es lo que corresponde? Muchas gracias por esto. Viabilicémonos, recojámoslo por medio de la figura autorizada que es la tesorería del partido cantonal, provincial o nacional del que se trate. Digamos, esto que sirva como un anuncio que me parece importante, repito, en el que me parece importante enfatizar. Y ya como dos últimos asuntos, primero, que para el Tribunal Supremo de Elecciones el gran objetivo es que la mayor cantidad, ojalá la totalidad de la contribución estatal quede en los partidos políticos. Por eso hacemos estas reiteraciones. Dos, de la información que ustedes nos suministren, tanto en estados financieros, en donaciones o bien de la documentación que nos lleguen a presentar como gastos, no es que el tribunal se queda simplemente con lo que ustedes reporten o digan, no, que no les tome por sorpresa el hecho de que por medio del Departamento de Financiamiento se desarrollan verificaciones de campo en aras de procurar tener por verificado algunos de los gastos o ingresos que ustedes nos reportan.
Entonces me parece que ese es un asunto que también no nos debe sorprender porque es parte de lo que usualmente desarrollamos. Aquí los partidos con experiencia bien se los pueden decir a los que no, como las prácticas usuales para corroborar los ingresos o los gastos de las agrupaciones políticas. Y en general, reiterarles esa gran invitación a eso que sin duda, no me cabe duda, ustedes lo tienen con absoluta convicción, y es el hecho de que cuando hablamos de gestión financiera de partidos políticos, estamos obligados a que la transparencia sea el gran principio rector de nuestro quehacer. Muchísimas gracias.